commandment. Ok, bueno, vamos a continuar con el quinto mandamiento. So we're going to talk about the civil government, Vamos a hablar ahora del gobierno civil, giving unto Caesar what is Caesar. de dar al César lo que es de César. So what is the purpose of the state? Ahora, ¿cuál es el propósito del Estado? Put order in society. So Poner orden en la sociedad, protect the people from themselves. proteger a las personas de sí mismas. The Westminster Confession was written at a time when the world of that area was Christian. La Confesión de Westminster fue escrita en un mundo en donde ese mundo era cristiano. So the Westminster Confession states that it's the state's job to protect the church and to advance the church. Y así que por eso la Confesión de Westminster originalmente decía que la función o una de las funciones del Estado es proteger la iglesia y ayudar al avance de la iglesia. Now that would pose a problem if you lived in a Muslim country. Ahora, eso sería un problema si usted viviese en un país musulmán. You wouldn't want a Muslim country to force you to be a Muslim. Usted no quisiera que en un país musulmán lo obligasen a ser musulmán. So I think the better is to recognize the freedom of religion for everyone. Así que yo creo que lo mejor es reconocer la libertad religiosa para todos. Which means that the state should not favor any one religion. Lo que significa es que el Estado no debería favorecer ninguna religión. The state has the right to enforce natural law. El Estado tiene el deber y el derecho de aplicar la ley natural. So the state has the right to enforce the sixth commandment and the eighth commandment and the ninth commandment. Así que el Estado tiene el deber de aplicar el sexto, octavo y noveno mandamiento. And the state has the obligation to have each religion have equal opportunity to present itself to the people. Y el Estado debe garantizar que cada religión tenga la libertad de presentarse a sí misma a la gente y competir entre sí. Okay, the other main thing for the state is that it has to protect its people from outside forces. Ahora, el otro objetivo del Estado es que debe proteger a su pueblo de fuerzas extranjeras. So, order within, protect the borders from other nations, Así que debe entonces resguardar la seguridad interna, pero proteger también las fronteras de otras naciones. and seek to give everybody equal opportunity to live and provide and to worship. Y debe darle a todos y proveerle a todos la libertad y las oportunidades iguales de trabajar, ser libre y adorar. But now we realize we live in a broken and a sinful world, Pero ahora sabemos que vivimos en un mundo caído and no government is ever going to be just, fair, honest. y ningún gobierno va a ser justo, recto y honesto. So it would be best if the government has checks and balances. Así que sería mejor que el gobierno tuviese un peso y tuviese un contrapeso. I mean, the most efficient form of government would be to have a benevolent dictator. The most Efficient. Ahora, la forma más eficaz de gobierno sería la de un dictador benevolente. But that's not very safe because power corrupts. Pero eso no es muy seguro porque el poder corrompe. So we got to put some checks and balances on the sinful person. Así que debemos poner límites y contrapesos sobre esta persona pecaminosa. So it's best if the government is composed of 2 or 3 equal powers. Así que es mejor si el gobierno está compuesto de 3 poderes iguales. So you have a Supreme Court, and you have a president, perhaps,
and then you have a Congress. Así que, por ejemplo, está el presidente, la Corte Suprema y el Congreso. And then you can have a check and a balance on each other. Y entre ellos existe un contrapeso. Okay, but our chief concern here now is how do Christian citizens respond to the government? Pero nuestro tema aquí, o lo que nos interesa, es cómo los cristianos deben responder al gobierno. And the answer is we respect and we obey the government, and sometimes even when they're wrong. Y la respuesta es que debemos honrar y obedecer al gobierno, incluso cuando a veces se equivocan. And the only time we're allowed to completely disobey the government is when the government requires us to do something that God forbids. Y el único momento en que podemos desobedecer al gobierno es cuando el gobierno nos exige algo que Dios prohíbe. And that's clearly seen in the Bible Y eso es claramente visto en la Biblia. when the disciples say we must obey God and not man. Cuando los discípulos dicen que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. So you are required to disobey the government if the government asks you to do something that's wrong. Así que estás obligado a desobedecer al gobierno si el gobierno te exige algo que está mal. So we take the case of Hitler's Germany, Así que tomemos por el ejemplo de la Alemania de Hitler. and you are a soldier in Hitler's army, E imaginen que ustedes son soldados del ejército de Hitler. and you are to go gather up the Jews and take the Jews and exterminate the Jews. Y su misión es ir a capturar judíos y para luego exterminarlos. You have no choice but to disobey, even at the cost of your life. En ese momento no tendría ninguna opción, sino la única sería desobedecer, incluso si les cuesta sus vidas. At the Nuremberg trials, those war criminals were put on trial, and they said, we only did what we were forced to do. En the normal trial. In Nuremberg trials, Oh, after World afterwards, War II. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en uno de los tribunales donde se juzgaron a muchos de los soldados que cometieron crímenes de lesa humanidad, ellos respondieron que solo estaban haciendo lo que se les ordenó. And they were still found guilty Pero aún así se les condenó como culpables. because you are not required to obey a leader who goes against God's law, whether it's general revelation or special revelation. Porque no estás obligado a obedecer a un líder que está en contra de la ley de Dios, sea la ley por revelación especial o por revelación natural. So we believe in civil disobedience, Así que nosotros creemos en la desobediencia civil, but you must be willing to pay the price of civil disobedience. pero deben estar dispuestos a pagar el precio de la desobediencia civil. You must then be put in prison for what is right. Así que deben ser puestos en prisión por lo que es justo, Or even be executed. o quizá incluso ser ejecutados. All right, now, this is a harder question. Ahora, esta es una pregunta difícil. When can the citizens seek to overthrow the government? ¿Cuándo pueden los ciudadanos tratar de derrocar al gobierno? And how should they overthrow the government? ¿Y cómo deberían derrocar al gobierno? What are the Christian principles that would apply to those questions? ¿Cuáles son los principios cristianos que aplicarían a esa pregunta? Well, the first principle is that God ordains authority. Bueno, el primer principio es que Dios ordena la autoridad. So in order to overthrow one authority, you have to have a properly instituted other authority. Así que para derrocar una autoridad debes tener otras autoridades establecidas. So let's take the case of Venezuela right now. Así que tomemos por ejemplo el ejemplo de Venezuela. You have two governments that claim to be legitimate En este momento hay dos gobiernos que claman ser legítimos, because there was a fraudulent election. porque hubo una elección que fue considerada un fraude. So you now have two presidents. Así que ahora tienen dos presidentes.
You also have some people in the military who are faithful to the old government. También tiene muchas personas en el ejército que son aún fieles al gobierno anterior de Maduro. And you have other people who are starting to leave the army and defect from the army because they don't believe it's a legitimate government. Y también tienes otras personas en el ejército que pudieran estar dispuestas a dejar el ejército y a rebelarse contra el gobierno anterior. So now the people are free to decide which government they're going to support. Así que ahora las personas pueden decidir cuál gobierno van a apoyar. And we hope that the majority support the better government. Y todos nosotros esperamos que la mayoría apoye al mejor gobierno And that then the other government will step down. y que el otro gobierno salga del gobierno. We don't want a civil war. No queremos que haya una guerra civil, But if necessary, the people who believe that the government is abusing the people rather than serving the people, they may overthrow the other government. pero si es necesario, las personas que creen que el gobierno está abusando los derechos de las otras personas pueden derrocar a ese gobierno. But it's not going to be a chaos. It's going to be legitimate governments fighting each other. Pero no debe ser un caos, debe ser una lucha legítima entre gobiernos que pelean. This is not terrorism. Esto no es terrorismo, This is not everybody on their own. esto no es cada quien haciendo lo que quiere, This is not 10 or 15 different groups that are all fighting. esto no es un caso en donde hay 15 grupos y todos están peleando. These other, you always have to have another elected official or recognized official that you are seeking to support. El punto es que siempre debe haber otra autoridad legítima y reconocida que usted pueda apoyar. You use all the legitimate means to peacefully change. Deben usarse todos los medios legítimos para lograr un cambio pacífico. And the last thing you resort to is actual war. Y siempre la última opción debe ser la guerra. So, one more illustration. Así que les doy otra ilustración. When the United States declared independence from Great Britain, Por ejemplo, cuando los Estados Unidos declaró su independencia del Reino Unido, they had to have legitimate reasons to do that. ellos tenían que tener razones legítimas para hacerlo. So the king was more and more infringing on the rights of the people. Y el rey estaba cada vez más infringiendo los derechos de las personas. The government was not serving the people. El gobierno no estaba sirviendo a las personas. The government was abusing the people. El gobierno estaba abusando a las personas. So the people organized together Así que las personas se organizaron a sí mismas and they used their local governments y usaron sus gobiernos locales and then their different bigger government. y luego usaron sus oficiales superiores. And then all of those people came together and they formed a new government. Y luego todos ellos se unieron y formaron un nuevo gobierno And they formed their own constitution. y formaron su propia constitución And they formed they got everything in order. y pusieron todo en orden And then they declared independence. y luego declararon la independencia. So the main thing here is government is there for order. Así que el punto aquí es que el gobierno está para el orden. And when the order doesn't serve the people, Y cuando el orden no sirve al pueblo, then you go about an orderly way of changing the government. entonces se debe buscar un modo ordenado para cambiar al gobierno. And at last resort, you would resort to war. Y la última opción siempre es la guerra. All right, any questions on civil government? Ok, ¿alguna pregunta acerca del gobierno civil? Any questions on the fifth commandment? ¿Alguna pregunta sobre el quinto mandamiento? Él menciona que
desacuerdo con el gobierno actual, por lo menos en Venezuela, cuando esta persona infringe las leyes. Él mismo es ley, pero él infringe las leyes. Ya todos los medios se han usado para poder quitar el gobierno que está. ¿Todos? Sería bueno que él diga, es bueno, o él está de acuerdo que pueda haber una intervención al país por las otras naciones, por lo menos los Estados Unidos que están en apoyo de eso. Si ya se hicieron todos los... Okay, what do you think in the case of Venezuela? Well, he's from Venezuela, so that's why he's asking. What do you think about that last resource of war and maybe a military intervention from the U.S.? What do you think about it? Is it okay when all the other options Okay. are... So, in a sense, you're a sovereign state. Ok, en un sentido, Venezuela es un estado soberano. So ideally, the people of Venezuela who are wanting to change the government, they would have to ask for help. Así que lo ideal es que el pueblo de Venezuela que quiere un cambio de gobierno debe pedir ayuda. Through their government that's opposed to their existing government, that government should ask for help from an outside source. Y este gobierno nuevo que ahora tienen deberían pedir ayuda de una fuente externa, The outside force should not come in uninvited. de una fuerza externa, perdón. Y esta fuerza externa no debe ir al país sin una invitación. But if the people who have are behind the change in government ask help, that's certainly fair. The United States asked for help from France to fight against England to be set free. Pero si el nuevo gobierno pide ayuda, por ejemplo, a los Estados Unidos, esto sería algo correcto. to fight against France and to fight against England? Right. The Okay. United States went to France, and France gave them lots of money and lots of help to fight against England for our independence. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, en la época de la independencia recibió mucha ayuda de Francia para combatir al Reino Unido. So once again, there has to be good order. Ahora, nuevamente, lo que debe haber es orden, un buen orden. Remember, the original reason for the state was to prevent chaos. Recuerden que la razón original para la existencia del Estado es prevenir el caos. God instituted the state to keep individuals, citizens, from fighting against each other. Dios instituyó el Estado para evitar que los individuos pelearan entre sí. I don't know if you're familiar with American history, but we have the story of the feud between the Hatfields and the McCoys. Oh, no, they don't know that one. They don't know that one. Okay, but just say you have two powerful families and they get into a feud and they just keep shooting each other back and forth. Ahora, hablamos de un ejemplo que fue algo parecido a lo que ocurrió en los Estados Unidos, donde dos grupos o familias peleaban entre sí. So God instituted another authority as a judge over both of them. Pero en muchos casos Dios ha instituido alguna autoridad que puede ser superior a esta y que puede intervenir. And then there had to be a fair trial before there was any punishments. Y luego debe haber un proceso de justicia o un procesamiento de justicia antes de que haya algún castigo. The sinful human being is possessed with a desire for revenge. El ser humano, por ser pecaminoso, siempre está lleno de un deseo de venganza. So the rule is a tooth for a tooth and an arm for an arm. Así que la regla suele ser diente por diente. And the government is there to make the decisions and the judgments Pero el gobierno existe para tomar las decisiones y hacer los juicios and keep all the people in order. y mantener a todas las personas en orden. So always remember in whatever kind of a question,
which one serves the people with order? Así que cualquier pregunta que tengan, siempre recuerden o pregúntense a sí mismos cuál o qué es lo que ayuda o sirve al pueblo, qué es lo que da orden al pueblo. The government is there to serve the people. El gobierno existe para servir al pueblo. When the government abuses the people, it's time for the people to form a new government. Cuando el gobierno abusa al pueblo, es tiempo de que el pueblo forme un nuevo gobierno. All right? ¿Quedó claro? All right, we'll move on to the sixth commandment. Ok, vamos ahora a pasar al sexto mandamiento. Thou shalt not unlawfully kill. Dice, no matarás ilegítimamente. All right, so how many of you wrote your exercise on something to do with the sixth commandment? Ahora, ¿quiénes de ustedes hicieron su asignación acerca de este mandamiento? ¿Por qué violo el mandamiento de no matarás si desobedezco en el trabajo a una persona encargada de la seguridad laboral? Okay, the question is, do I violate the sixth commandment if I don't follow all the whole security process in my company, in the company where I work? You get the Right, idea? Okay. right, If I right, don't follow the process, the Right. security process in my company, right. ¿Sí? If you've got two things going here. If you are not careful that all of the workers in your plant are safe, you personally are responsible and you're bringing about death, slowly or quickly. Sí, If you break any of the rules of the government, you also are wrong because then you've broken the fifth commandment. si en el caso de una empresa, una fábrica, una planta, el encargado de ese lugar no se asegura de todos los procesos de seguridad, esa persona es responsable porque está poniendo en riesgo la seguridad de todos los que están allí. So if I open a factory, he's going to give his answer. So Oh, he okay. wants to. all right, okay. Ok, da tu respuesta. Mi respuesta va a ser yo como empleado si desobedezco a la persona encargada. But he's talking about him as an employee. He's the employee, He's an he employee. disobeys the security process in the company. Oh, he's And- the security person. No, he's the employee. He's He employee. disobeys the security person. Oh, he disobeys him. He disobeys him, yeah. You Okay. can't do that. Bueno, eso no lo puedes hacer, no lo puedes desobedecer. Pero he's going to give his answer. Okay. Ok. Un ejemplo, cuando me dicen que debo andar con cierto tipo de, no sé, botas o cascos, ¿sí? Yeah. Por seguridad. For example, if the company requires him to use certain boots and things like that, or something to cover his head, O que tengo que señalizar una área donde he hecho alguna excavación. or maybe he. Why wouldn't you obey the company? ¿Por qué no obedecerías a la compañía en todos esos casos? No, me But he's refiero a presenting that case. I mean, Okay, what's your answer? What's Okay. the question? ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? Pues la pregunta la hago es porque en ciertas ocasiones es como muy estricta la norma o las indicaciones que dan, ¿cierto? Okay. Is it Pero okay to disobey the security officer? Is that the question? No, not exactly. What is it? La pregunta es que si está bien desobedecer a la persona de seguridad. no, la razón es que estaría infringiendo el mandamiento de no matar. No solamente es... No, pero la pregunta, ¿cómo la pondrías? En una frase corta. La pregunta es ¿por qué viola el mandamiento de no matar? Okay, if I don't follow the security process, am I violating the sixth commandment? Or why am I violating the sixth Okay. commandment in that case? Tell him to answer the question. Ahora, responde tu pregunta. Porque las indicaciones del encargado tienen por objetivo la preservación de la vida. Because the whole the goal of the security process is to protect the life of the workers. Right. ¿Ok? Correcto. Y
Y además de eso, pues puedo poner en peligro mi vida y la vida de los demás. And because if he violates the security process, he's putting in risk his life and the life of his Right. other people with Right. work. So the question is a mix, really. You got two commandments. He's disobeying his authority if he does it, Ok, bueno, ahí hay dos mandamientos, porque también si lo hace está desobedeciendo a la autoridad, que sería el mandamiento anterior. and if you're putting other people at risk, of course, it's wrong. Y si estás poniendo la vida de otras personas en riesgo, por supuesto está mal y estarías violando el sexto mandamiento. Very simple. Es muy simple. All right. Next question. Ok, otra pregunta y respuesta. ¿Qué decisión podría tomar si una persona está agonizando, a punto de morir, y esta persona me dice que acabe con su vida? Okay. What if a person is sick and is very in pain, and this person asks me to end his life? All right. Ok, Good question. esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Mi respuesta es de no hacerlo porque no tengo el derecho de quitar la vida a alguien más, y ese es el único privilegio que tiene Dios. Okay. The answer is I can't do it because I don't have the right to kill someone. That's just God's right. That's right. Ok, You can never, right, unlawfully kill another person. nunca puedes matar ilegítimamente a otra persona. And he may not kill himself either. Y él tampoco debe matarse a sí mismo. God is the author of life, and he only can give and take life. Dios es el autor de la vida y Él solo puede dar y quitar la vida. All right. Someone else. ¿Alguien más? You all have it on the seventh or the eighth commandment? ¿Alguien lo hizo sobre... los demás lo hicieron sobre el séptimo y octavo mandamiento? He said his question relates to commandments, not just the 6, but also the 9 commandments. Okay, well, let's hear it. Ok, igual puedes decirlo. Acerca de hacer bromas pesadas que ofendan a otra persona. ¿Cómo? Hacer bromas pesadas que ofendan a otra persona. Okay. Doing bad jokes, no, not bad jokes, but mean jokes, jokes which are mean and that could hurt Okay. another person. Okay. Ok, Is it good or bad? Or what's his answer? ok, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la respuesta es que no es ético, o sea, realmente no es correcto hacerlo porque se infringen sobre un mandamiento al no proteger la dignidad y la verdad de esa persona. ¿Y el sexo? Y el sexto, bueno, es difícil la relación, pero también debido a aquella imagen de Dios, la su integridad, o sea, ambas tienen que ver con la integridad como persona, como imagen de Dios y con la distorsión de eso. Aunque yo creo que tendría relación al provocar, violando el noveno mandamiento, que la otra persona viole incesto, porque la otra persona, o sea, cuando yo a la persona... No, sí pasa, que se burlan de personas y se quitan la vida. Y, ¿sí? It's very simple. No, he says, but for me, a mean joke and somebody take his life because of a mean joke, or people like bullying and they always Well, look, hurt look. someone. Jesus said, if you insult your brother, you are in danger of the judgment. Ahora recuerden que Jesús dijo que si ofendes a tu hermano estás bajo juicio. And of course, if the guy kills you, it's murder. Kills you or kills himself. So, people, listen. You were supposed to do some research. All these things are clearly written. You know, let's get some real questions that are hard. Ok, bueno, todas estas cosas están aquí, aquí están los 10 mandamientos y son muy claros. Hay que hacer preguntas verdaderas. If the Bible says it's wrong, it's wrong. Insult your brother, curse against your brother, somebody curses you and you kill him, well, you're both wrong. La Biblia dice que la ofensa está mal, es pecado, y si matas a alguien porque te ofendió, obviamente está mal. All right.
anybody got a hard question with a hard answer? Sí, el profesor lo que está buscando es preguntas más complejas. Pues hasta ahora dice que las preguntas han sido un poco simples. Él está preguntando ahora And I pidiendo por assume, una pregunta más difícil. and I assume that you've read the Westminster, so you already know all those answers. Así que si leyeron la confesión de Westminster, en lo que habíamos visto de los principios o las reglas de los 10 mandamientos, deberían saber responder a las preguntas difíciles. All right. If you haven't, we're going to start on the Westminster. Ok, pero bueno, si no lo han hecho, vamos a ir de nuevo a Westminster. Okay, so commandment number 6. Ok. ¿Cuál es el cuarto? Pregunta 134 del Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta 134. Dice, ¿cuál es el sexto mandamiento? El sexto mandamiento es, no matarás. Ahora la pregunta 135. ¿Cuáles son los deberes requeridos en el sexto mandamiento? Dice así, los deberes requeridos en el sexto mandamiento son todos los estudios cuidadosos y los esfuerzos legítimos para preservar nuestras vidas y las de otros, al resistir todos los pensamientos y propósitos, todas las pasiones, y evitar todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que puedan tender a quitar injustamente la vida de cualquiera. Por la justa defensa de esto contra la violencia, por esperar pacientemente de la mano de Dios, por la quietud de mente, por la alegría del espíritu, por un uso sobrio de la comida, de la bebida, del cuerpo, del dormir, del trabajo y de las recreaciones, por los pensamientos buenos, de amor, compasivos, amables, gentiles, bondadosos, apacibles, y por las buenas palabras y el buen comportamiento. Por el ser pronto para reconciliarse, por el ser paciente y el poder perdonar las injurias, el preferir el bien antes que el mal, el confortar a los inquietos y el proteger y defender a los inocentes. Human life is sacred La vida humana es sagrada because we were made after the image of God. porque fuimos hechos a la imagen de Dios. To kill a human being is to attack his maker. Matar a un ser humano es un ataque o es atacar a su creador. So, no unlawful killing. Así que no se puede matar ilegítimamente. So, is there lawful killing? Ok, ahora existe o se puede matar legítimamente. When is it legal? When is it lawful according to God's law, only God's law? When is it lawful according to God's law to kill? ¿Cuándo es legal o legítimo, según la ley de Dios, matar? A personal defense or in a war. Okay, war. Sí, la personal guerra, defense, one more. la defensa personal, una más. For a crime. Okay, so capital punishment. Ok, pena capital. But it has to be done through the state. Pero debe hacerse a través del Estado. No individual person may judge another person and kill him. Ninguna persona individual puede juzgar a otra y matarla. That's what we said already when we talked about instituted authority, the job of the state. Eso fue lo que ya dijimos acerca de la autoridad establecida y del Estado. So, capital punishment. Okay. Genesis 9, verse 6. He who sheds man's blood, by man shall his blood be shed. La pena capital en Génesis 9:6 dice que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. And of course, self-defense.
Y por supuesto también está la defensa personal and of course, just war. y también la guerra justa. Anybody disagree? ¿Alguien está de acuerdo con estas tres cosas? En desacuerdo con estas tres cosas? Here's a question. Yep. En cuanto a la defensa personal, ¿cuándo sé que es el momento de yo actuar? O sea, ¿dónde está ese límite que yo digo, aquí yo voy a Okay, in the case of personal defense, where is the limit? When I can know that I have to kill someone in order to protect my life? Right. Whenever you reasonably think that your life is being threatened, then you're allowed to kill the person. Cuando razonablemente pienses que tu vida está en peligro, está siendo amenazada, entonces puedes matar a la persona. If somebody who is 5 foot and weighs 100 pounds comes after me with their fist, Fist. Ah, okay. I'm not allowed to kill him. Si alguien mucho más pequeño que yo, digamos de 1,50 m, viene a mí a pelear y solo con sus puños, yo no lo voy a matar. My life is not in danger. Mi vida no está en peligro. But if he has a gun and I have a gun, I'm going to shoot him first. Pero si él tiene un arma y yo tengo un arma, yo le voy a disparar primero. So you just have to have common sense. Así que solo hay que tener sentido You común. may never use more force than you need to, Nunca se debe usar más fuerza de la que se necesita, because that's revenge. porque eso sería venganza. Aquí preguntar primero. Es que cristianos portar, por ejemplo, yo no perteneciendo a la policía, al ejército, sino a persona normal, puedo portar una. A common citizen could carry a gun. Is it good? Is it ethical? Is it something that a Christian could do? Of course. Por supuesto. Why not? ¿Por qué no? There are no laws in the state of Alaska about guns. En el caso del estado de Alaska, en los Estados Unidos, no existen o no hay leyes sobre regulación de armas. That's the way it should be in the whole world. Y así debería ser en todo el mundo. You have the right to bear arms. Deberían tener el derecho de portar armas. You have the obligation to defend yourself. Porque Your tienes- life is God's life given to you. Porque tienes la obligación de defenderte a ti mismo. Tu vida es la vida que Dios te ha dado. Solo quería, o sea, podemos concluir entonces que en el caso de mi vida estar en peligro, el hecho de yo no defenderme es pecado. So, just to conclude, in the case that my life is in threat and I don't protect myself, if I don't do it, is it a sin? If I don't protect myself? Yes. Sí. All right, let's move on. Ok, bueno, vamos a continuar con el material. All right. Oh, didn't you say your wife? But, Yeah. okay. The Bible never teaches pacifism. Ahora, la Biblia nunca enseña que debemos ser pasivos. The Bible obviously teaches just war. La Biblia enseña claramente la guerra justa. Perdón, la Biblia no enseña el pacifismo. The Bible teaches capital punishment, but it has to be executed by the state. La Biblia enseña la pena capital, pero esta debe ser ejecutada por el Estado. So all just war is the state doing what they're required to do. Así que toda guerra justa es el Estado haciendo o cumpliendo con su deber. And just like if two people are in a fight, you may not use more force than you need to subdue your enemy. Y si estás en una pelea, no debes usar más fuerza de la necesaria para someter a tu enemigo. And you may not hurt innocent bystanders. Y no debes dañar o afectar o herir a inocentes. You may never kill
a sick person, no matter how sick they are. Nunca debes matar a una persona enferma, no importa lo enferma que esté. You are obligated to keep them alive with the necessities of life until they naturally die. Tu deber es mantenerlo vivo de cualquier manera posible hasta que ellos mueran naturalmente. You are not obligated to use extreme means, that is, artificial means, to keep somebody alive. Pero tampoco debes usar medios artificiales para mantener a alguien vivo. Solo debe ser hecho de modo natural. But if you have the artificial means and the person asks to have the artificial means to keep them alive, then you should keep them alive. Pero si la persona está viviendo por medios artificiales y la persona pide seguir viviendo por estos medios artificiales, entonces debes mantenerla viva. If I am fatally sick and I'm about to die, and I have written a living will to let me die, then you do not use any artificial means to keep me alive. Si yo estoy gravemente enfermo, pero ya había dejado un testimonio donde decía que me dejaran morir, entonces nadie debería mantenerme vivo contra mi voluntad. A just war is when your borders are being infringed upon by someone outside of your borders. Una guerra justa ocurre cuando una fuerza extranjera intenta cruzar tus fronteras. You are never allowed to start a war with another country unless you've been asked to come in by a legitimate government within that country. Nunca se debe empezar una guerra contra otro país a menos que haya sido invitado por una autoridad o gobierno de ese país. So in World War II, the United States did not enter the war until England asked for our help and Japan attacked us. Así que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no se involucró en la guerra, sino hasta que Inglaterra pidió el apoyo de los Estados Unidos y luego Japón nos atacó. But of course, it was wrong for Germany to invade France. Invade. Okay. Pero por supuesto estaba mal que Alemania invadiera Francia, tal como ocurrió. Now I'll give you a hard question. Ahora les voy a hacer una pregunta difícil. Bolivia used to be way bigger than it is now. Bolivia solía ser más grande de lo que es hoy. Chile stole part of it. Peru stole part of it. Is it right for Bolivia to try to go back and get the country that was stolen from them by Chile and Peru? Muchas tierras que hoy pertenecen a Chile y Perú pertenecían antiguamente a Bolivia. ¿Tiene Bolivia el derecho de recuperar esas tierras? Okay, we're going to take a break and you think about it. Ok, vamos a tomar un descanso y mientras tanto piensen en eso para dar una respuesta.